Nosotros queríamos contarles cómo desde la agricultura argentina podemos colaborar a ese sueño de ser el supermercado del mundo, y cómo desde la agricultura, empezando por el suelo, podemos soñar con eso de alimentar al mundo, por lo menos a una parte importante del mundo. ¿Qué es ser el supermercado del mundo? Pareciera como ambicioso, como algunas otras consignas de este gobierno que son pobreza cero. Sí, es un poco utópico, difícil de cumplir, pero claramente tenemos que tener este tipo de metas difíciles, objetivos o sueños, como lo llamemos, en este caso, porque es más una cuestión filosófica ante la vida, más que metodológica, si es una meta, si es un objetivo. Me parece que es una manera de encarar las cosas, y como país nosotros estamos convencidos de que está bien que tengamos ese tipo de ambiciones. Y un poco cuando pensábamos cómo presentar la idea para este evento, pensábamos también comparar estas ambiciones, visiones que tenemos como país con cómo nosotros encaramos nuestro trabajo. Y bueno, yo particularmente puse eso, que nunca vas a llegar más lejos que tus aspiraciones, porque es algo muy personal, es algo que me decía siempre mi viejo cuando era chico. Y me parece que está bueno compartirlo, que cuando uno se pone estas visiones muy ambiciosas, no quiere decir que sea ambicioso, porque lo que quiere decir es que no vas a llegar más lejos que eso. Uno puede ponerse visiones sencillas. Ser el supermercado del mundo es una visión que es desafiante, pero tampoco es tan loca para un país que lo fuimos, porque de alguna manera ya hemos alimentado una gran parte del mundo. Así que nos parece que es importante estar siempre a la altura de las circunstancias, de que no va a ser nunca posible llegar más lejos de lo que uno sueñe. Sí, hay que ser consciente de que posiblemente no vamos a lograr todos nuestros sueños, pero esa dinámica entre soñar y ir a ese lugar nos parece que es lo que así vivimos nosotros, así trabaja nuestro equipo, y nos parece buenísimo que como país todos juntos nos pongamos metas como esa. Siempre cuando nos juntamos los equipos de trabajo, inclusive el presidente, todas las veces que estuve con él, siempre dice metas cortas, terminen los días. Y bueno, eso es un poco, la verdad que nosotros lo vivimos así, es soñar lejos y ponerse metas cortas y no frustrarse y avanzar y con metodología. Así que bueno, eso es un poco como vivimos nosotros y como estamos intentando trabajar en equipo. Volviendo entonces un poco a esto de los sueños, pero ya en la agricultura, esto también es una experiencia personal que me parecía interesante compartir, y es que antes de ni soñar de que me iban a invitar a ser subsecretario de Agricultura, que me honra muchísimo y me mantiene muy entusiasmado, justo una semana antes de que me pase eso, se me ocurrió escribir esto, y escribí un artículo en el Clarín en el que ninguno que estamos en el sector agropecuario no supiéramos que nos faltaba trigo y maíz en la rotación, y que teníamos una rotación desbalanceada y estábamos perdiendo tremendas oportunidades por eso, tanto poniendo en riesgo el ambiente y perdiendo oportunidades. Y eso es un poco lo que escribí, y a la semana tuve la suerte de que me inviten a participar de esta gestión, y que claramente estaba en línea, no se me ocurrió a mí, no es que este gobierno hizo esto porque yo lo había escrito, ni muchísimo menos, era parte justamente del plan que se venía desde la Fundación Pensar y que se venía trabajando. Ricky Negri, que fue el que me convocó, lo tenía como parte de esto, pero en realidad no. Yo lo escribí por mi cuenta, yo no estaba en Fundación Pensar ni nada de eso. Así que cuando uno tiene esos sueños y más o menos son realistas en el corto plazo, ambiciosos en el largo y realistas en el corto, los planetas se van alineando. Y esto yo lo viví un poco así y me parece muy, muy motivante. Llevado entonces a la agricultura, ¿qué es lo que está pasando con la agricultura argentina hoy? Lo que hemos logrado es tener una rotación mucho más balanceada, más cercana al 50% entre gramíneas y soja, y eso impacta primero, como les decía, en que el ambiente esté más protegido, en que los suelos donde empieza todo esto estén más protegidos, y además nos permitió un incremento de más de 10 millones de toneladas, ¿no? de más del 10%, casi 15% de la producción nacional. Después lo vamos a ver en algunos gráficos. Como les decía recién, hay que tomar medidas, hay que planificar y ponerse metas cortas. Bueno, las medidas fueron quitar las retenciones, eliminar los ROEs, varias medidas que tomó esta gestión al principio, que están dentro de un plan, que también les vamos a contar después cómo creemos que hay que seguir para cumplir esto de ser, con la agricultura argentina, alimentar el mundo. Y dentro de ese plan, teniendo un control
dentro de la Subsecretaría de Agricultura. Entonces, ahí empieza, este es el equipo que trabaja conmigo, parte del equipo que trabaja conmigo todos los días. Nos manejamos con planes, con seguimientos, con metas, con acciones y con control. Bueno, el equipo es un organigrama, acá está el Director Nacional de Agricultura, de estimaciones para saber cuánta producción tenemos y poder hacer ese control, y de fruta y horticultura con todas las economías regionales y los problemas que tiene el que más ataja problemas todos, pero el que más ataja problemas es Juan Machera con las economías regionales, que son las que van a tardar más, como era esperable, en retomar el crecimiento después de tantos años de falta de crecimiento. Pero la verdad que no trabajamos como un organigrama, la verdad que trabajamos un poco más parecido a esto, ¿no? En el que están las direcciones que trabajan ellos, pero estamos permanentemente interactuando con otras áreas del Estado, que es un desafío tremendo para trabajar coordinados y ser eficientes. Estamos trabajando permanentemente con las instituciones del sector privado, que es más difícil trabajar coordinados, trabajar en conjunto, que tomar decisiones solo. Pero nosotros creemos que es mucho más eficiente y hacemos todos los días este esfuerzo de trabajar coordinadamente. No solo nosotros, dentro del ministerio, con otros ministerios, con los privados, y ese trabajo de coordinación es difícil, pero hasta ahora que estamos en la teoría convencidos de que es más eficiente, y hasta ahora sí, así está pasando. Y un poco tenemos una planificación ordenada, metodológica, con un tablero de control que seguimos meta por meta, pero la verdad que la diaria, como un día como hoy, es más parecido a esto, ¿no? En que hay 1000 temas que están ordenados en metas, objetivos, pero que en día a día es más esto, que uno va avanzando y cada tanto tenemos que parar, bueno, y para eso lo hacemos semanalmente, mensualmente, y ir siguiendo cómo van avanzando los temas de una agenda diaria que es más parecido a esto. Así, muchos temas con más importancia, menos importancia, coordinados en esos círculos que trabajamos todos los días. ¿Qué esperamos hacer desde la agricultura para ser el supermercado del mundo? Primero, lo que esperamos es un crecimiento en la producción de cereales. La idea que está reflejada en esta filmina marca claramente cuál es la tendencia de los últimos años y a qué aspiramos. En puntos suspensivos claramente son las aspiraciones que tenemos como país en lo que es la producción de granos concretamente. En la barra de colores podemos ver cómo está conformada esa producción nacional entre lo que es la gran barra naranja de la soja, el maíz que está creciendo, el trigo también. Esto es, un poco lo mencionó Luis hoy más temprano, lo que fue a partir de las primeras medidas que se tomaron en el Ministerio en las primeras semanas de la función. Hubo un quiebre en lo que es la relación gramínea con soja, y se ve claramente graficado en este cuadro con maíz y trigo cabeceando hacia arriba. Y bueno, esa sería un poco la trayectoria en la cual nosotros estamos planificando para los próximos años. Cabe aclarar que esa expectativa no es más ni menos que seguir con la tendencia de crecimiento de rendimientos que están teniendo los distintos cultivos, y no hay ninguna apreciación diferente que haga a que haya un salto cuantitativo en lo que es la producción. Simplemente es aplicando las mismas tasas de crecimiento que se viene dando en los últimos años. En el cuadro anterior lo que mostramos, tal cual lo comentaba Nacho, tiene que ver un poco con cómo analizamos los números y cómo hacemos minería de números para atrás en función de nuestra serie histórica, y pensamos que puede llegar a evolucionar en los próximos años la producción de granos, con todas las medidas y todos los impactos que creemos que ya están definidos, que se van a dar en los próximos años, sin tener en cuenta cosas que sí podrían llegar a ser cualitativos, como una posible ley de semillas, alguna ley de fertilizantes o algunas otras variables influyentes que puede llegar a impactar ahí y que quizás no están hoy reflejadas, pero que seguramente van a ser positivas. Un poco lo que vemos en este cuadro, y vale la pena aclarar de nuestras proyecciones cómo estamos planteando el crecimiento. El cuadro de la izquierda, lo que estamos viendo ahí es la proyección en producción de los diferentes cultivos, los 3 principales y el resto, sumados en esas barras. Como decíamos recién, pensando para el 2020 en una producción de 156 millones de toneladas. Lo importante de esto es que en el cuadro de la derecha se está mostrando lo que nosotros creemos que va a pasar con la superficie sembrada.
de todos los cultivos en la Argentina, y vemos que no hay un crecimiento parejo en los dos ítems, y esto ratifica un poco la idea que tenemos de que la mejora en los paquetes tecnológicos y quizás la inclusión de algunas tecnologías aplicadas van a ir en pos de una mayor productividad, y quizás sobre un crecimiento no tan importante en superficie sí podemos esperar un crecimiento importante en producción para los próximos años. Me parece que es importante destacar que de alguna manera esto que dice Martín de que nosotros esperamos un crecimiento que sea parejo en superficie y en productividad, inclusive más importante en productividad que en superficie, es porque no esperamos o no estamos poniendo en esta planificación ningún quiebre tecnológico. Con la misma tecnología que tenemos hoy, con el crecimiento de la ganancia genética, por ejemplo, de los cultivos, con los paquetes tecnológicos de hoy, podemos aumentar ese aumento en superficie, que es del 3% anual, y otro 2-3% anual en productividad. O 2 en superficie y 3 en productividad. Eso da un 5% anual que proyecta a los 132 a 156 en 3 campañas. Creemos que además es posible que en los próximos años, si seguimos teniendo un país con reglas claras, como estamos teniendo ahora, alguna oportunidad en el mundo que hoy están más o menos limitadas, sigue habiendo oportunidad por los alimentos en el mundo, pero estamos en general en un momento no malo, pero estable de demanda del mundo. Todavía es posible que cualquiera de esos drivers empujen a tener algún quiebre tecnológico que inclusive haga que estos avances sean a tasas más grandes. Esto creemos que es el escenario esperado y no incluye ningún desafío ni quiebre tecnológico ni avanzar sobre agricultura en áreas más frágiles. Con el paquete tecnológico agrícola que tenemos hoy que nos hace de alguna manera además ser líderes de la tecnología de la agricultura en el mundo. Esto hay que decirlo y nos presenta varias oportunidades que vamos a ver más adelante, no solo en vender alimentos, sino en vender tecnología, en vender conocimiento. Esto es una gran pantallazo sobre lo que aporta la agricultura tradicional argentina a la producción de alimentos. Después vamos a ver cómo se integran en las cadenas de valor. La agricultura intensiva, como la horticultura o la fruticultura, que como decíamos recién, hoy todavía están esperando su desarrollo. La agricultura extensiva ya arrancó con esas tasas de crecimiento altísimas que les contábamos. Todavía la agricultura más intensiva y la fruticultura creemos que tiene posibilidades, a pesar de que hoy están con muchas dificultades, tiene posibilidades de crecer a tasas altísimas. Posiblemente eso tarde todavía unos años para crecer, pero con más razón tenemos que ser ambiciosos en las metas, aunque parezca medio raro en un contexto tan difícil como el que tenemos hoy, algunas economías regionales que la están pasando mal. Nosotros creemos que tenemos que mantenernos muy ambiciosos en eso, por eso ahora Juan un poco les va a contar nuestras expectativas de mediano plazo para la fruticultura y la horticultura. Creo que estos dos objetivos que tenemos son los que nos marcan fuertemente cuál es el norte, hacia dónde queremos ir, más allá de la coyuntura. Uno es obtener $1.000 millones en exportaciones, pensando más en horticultura, en verduras, y el otro es aumentar fuertemente el consumo de lo que es el consumo de frutas y verduras en el consumo local. Porque nosotros lo que vemos es, si Argentina quiere ser un país que apunte a pobreza cero y a hambre cero, no hay ninguna otra manera de llegar al hambre cero que a través de obtener seguridad alimentaria, ¿no? Y seguridad alimentaria es justamente que cada persona en el país pueda consumir productos saludables, sanos y que les hagan bien, en pocas palabras. Y eso, la parte fuerte de eso, nosotros creemos que está dado por las frutas y verduras. Y es donde más tenemos en el país posibilidades y obligaciones de crecer. No solo son posibilidades, sino son obligaciones que como país tenemos que cambiar qué es lo que se consume en nuestras casas. Entonces ahí estamos trabajando fuertemente en comenzar a desarrollar un plan de promoción de consumo de frutas y hortalizas que lo estamos llevando con otros ministerios, con otras direcciones, pero creo que el problema es más integral. Estamos armando un plan de lo que es exportaciones hortícolas, porque en el mundo se exportan hortalizas y se exportan fuertes, es un negocio. Nosotros tenemos mucho para crecer y para cambiar un poco la matriz productiva en cuanto en ese sentido. Así que eso estamos empezando a trabajarlo con muchas ganas y entendiendo cuál es la brecha que nos falta seguir de lo que tenemos hoy hacia dónde queremos ir. Así que estamos trabajando con varias provincias en este concepto
pero estos son los norte que tenemos. Con todas estas producciones y en lo que estamos haciendo hoy, nada más, sin estos crecimientos que creemos que son perfectamente posibles para el país en el corto y en el mediano plazo, según el caso, la Argentina puede, como todos ustedes saben, alimentar a 10 veces la población que tenemos. Entonces tenemos los dos objetivos a la vez, como decía Juan, el objetivo de la seguridad alimentaria interior, de que haya una mejor distribución, de que haya una mejor sanidad en lo que comemos y una dieta más balanceada, sobre todo en las zonas más marginales. Tenemos un desafío interior, pero tenemos un gran desafío exterior, que es seguir alimentando a 10 poblaciones como la nuestra y obtener cada vez más valor de eso. Y entonces lo que les queremos comentar es que nuestra visión de cadena de valor, desde la agricultura hacia adelante, estamos intentando como país cambiarla. La visión de agricultura e industria es de hace 50 años. No siempre la industria agrega valor, puede agregar más costo que precio, ahora lo vamos a ver un poco, y también la agricultura. La manera de agregar valor en el mundo actual es mucho más parecida a una red, y con esa nueva visión, que no es lineal, no es agregarle una industrialización a un producto la única manera de hacer valor, sino que empieza desde antes. Por ejemplo, en la agricultura ya hay valor en el primer paso, que es en una semilla, toda la biotecnología, todo lo que se puede hacer en la semilla. Ni empezamos en la cadena de valor tradicional y ya tenemos mucho valor que puede ser apetecible para el mundo, y en la Argentina somos fuertes en eso. Bueno, en toda la cadena tenemos posibilidades y tenemos que cambiar esta manera de verla linealmente, modernizarla, porque en realidad, por supuesto que es deseable industrializar, sin duda, pero en todos los eslabones hay valor, y esto se comporta más que nada como una red. Así que el desafío es alimentar a 400 millones de personas, pero con dietas más saludables, con productos de más calidad y por ende de más valor y de más precio, y que eso quede, y que ese valor se distribuya en todo el país de una manera homogénea. Y para eso necesitamos transparencia de mercado, trazabilidad, que vuelven a ser tecnologías que también son exportables y en las que somos líderes. En algunas somos y en otras podemos ser líderes y exportar ese conocimiento al mundo, no solo el alimento, sino el conocimiento que va adentro y alrededor. Eso es una parte inclusive más ambiciosa de pasar de granero al supermercado del mundo. Sí, supermercado, pero en ese supermercado va a haber muchas cosas más que un alimento procesado. Va a haber un alimento procesado con tecnología, con calidad, con trazabilidad, se va a vender conocimiento, se va a vender una marca. Entonces, pasar de esta visión en la que estamos trabajando, tenemos que exportar más harina. En la Argentina ya exportamos este año, con respecto al año pasado, 15% más de harina, con lo cual vamos avanzando en la cadena de trigo, harina, panificados. Lo mismo en soja, maíz, con convertir la carne. Estamos reacomodando nuestro stock ganadero y tenemos producción de soja y de maíz para convertirlo en carne. Eso es un tremendo agregado de valor. No pasó por ninguna industria, pasó por la industria del rumen de un animal o del estómago de un animal. Y transformás una proteína vegetal en una proteína animal. Eso es un tremendo agregado de valor y tenemos una oportunidad tremenda en el corto y mediano plazo. Lo mismo intercalando en esa producción de vegetal a animal, intercalando biocombustibles. También estamos la industria de biocombustibles argentina. En el mundo es difícil el agregado de valor a través de los biocombustibles, pero tiene un gran impacto ambiental. Y en esto, con el mundo, claramente somos más competitivos que muchos países del mundo en esta posibilidad, dependiendo de las políticas y cómo se integren los biocombustibles al mix energético, pero somos más competitivos que muchos países del mundo, o podemos ser más competitivos que muchos países del mundo. Y después, una visión, como les decía recién, un poco más en red. Entonces, no solo vamos a exportar productos, vamos a exportar servicios. Agricultura de precisión. Argentina, a pesar de todos estos años que paró mucho la implementación de agricultura de precisión, arrancó como un líder y va a volver a ser un líder mundial en la aplicación de agricultura de precisión y en todos los servicios y productos relacionados a la agricultura de precisión. Eso es conocimiento relacionado a la producción de alimentos, que ya estamos exportando y podemos exportar muchísimo más. Y lo mismo todo lo que está relacionado a las tecnologías de procesos, por ejemplo, la siembra directa.
en la que también somos líderes mundiales, y no solo podemos exportar máquinas de siembra directa, sembradoras como exportamos, sino el conocimiento del proceso, como también lo estamos haciendo, y tenemos enormes posibilidades para seguir creciendo en eso. No solo por eso que no se entiende el supermercado, y ahora lo vamos a enfatizar, como vendedores de productos, sino el know-how y la capacidad técnica que tenemos en Argentina, que es mucha y variada. En general, el productor medio argentino es nosotros decimos siempre, es un biotipo de personaje que ha sido tallado dentro de un contexto bastante riguroso, y ha generado este biotipo de productor que ha sabido llevar adelante su producción en contextos difíciles, y con ingenio y investigación y desarrollo ha logrado disponer de una tecnología que en otra parte del mundo no se ve. Esto creemos que le da un valor agregado justamente a las capacidades que tenemos como país para exportar lo que Luis comentaba de tecnología, no solamente entonces de productos, sino también tecnología en formato de semilla genética, en formato de maquinario o en formato de conocimiento de producción. Y eso creemos que, así como hay muchos países que le vendemos alimentos porque no tienen la capacidad de producirlos, también existen muchos países que tienen la capacidad de producir pero no saben cómo. Estamos convencidos que tenemos un nicho, y no son pocos países en el mundo con esas condiciones agroclimáticas como para producir, que desconocen o no cuentan con ese conocimiento. Creemos que es un nicho muy importante para justamente ofrecer y cubrir con esa oferta que de nuevo consideramos muy importante que tenemos en Argentina. Podemos defender nuestra manera de producir ambientalmente mejor que otros países, y eso es así, y tenemos oportunidad de agregar valor ahí a nuestros alimentos solo por el hecho de que sean más amigables con el medio ambiente, si lo sabemos transmitir bien al mundo. En esto hay muchos intereses en el mundo, en las diferentes maneras y sistemas como se producen los alimentos en el mundo, pero en Argentina claramente tenemos una ventaja competitiva ahí. ¿A qué me refiero? Mañana, por ejemplo, tengo la suerte de viajar a FAO, a un congreso de suelos, ¿no? Y la semana próxima en París seguimos en realidad en Montpellier, en Francia, seguimos con la temática de suelos y materia orgánica. En esto Argentina puede ser líder. Es un tema que está relacionado con el cambio climático, por la captura de carbono de los suelos, por defender los suelos con la erosión, pero básicamente es el ambiente puesto al servicio de la producción y cuidado. Bueno, en este proceso que además puede terminar en un agregado de valor, porque si logramos, como les decía recién, que el mundo entienda que nuestra manera de producir alimentos es sostenible con el medio ambiente, o más sostenible con el medio ambiente que otra manera de producir alimentos, el mundo va a pagar más por eso. Solo con nuestra manera de producir alimentos. Además hay nichos como la producción orgánica, otras que pueden ser sostenibles con el medio ambiente, pero nuestra manera es única. La producción orgánica se puede hacer en muchos lugares del mundo. Nuestra manera de producir alimentos y de defender el suelo, que no es fácil, es un desafío, igualmente nos posiciona en un lugar mejor que otros países. Entonces, esto puede ser un círculo virtuoso en el que estamos cuidando el medio ambiente porque tenemos tecnologías para hacerlo, porque cuidamos la materia orgánica en el suelo, que de alguna manera también es capturar carbono y trabajar en contra del cambio climático y del calentamiento global, y además eso va a tener un premio, porque tiene un premio para nosotros, porque estamos convencidos de que eso es así, y tiene un premio por el cuidado de nuestros suelos. El mundo puede reconocernos eso en más valor por nuestros productos, y estamos trabajando en eso, y es parte de este círculo virtuoso de no solo vender productos, sino vender el conocimiento, volverlo a aplicar, y que eso alguien reconozca que hay más valor que costo en eso, y esté dispuesto a pagarlo. Eso ya está pasando en el mundo y tenemos mucho potencial para seguir adelante. Más que supermercado, en realidad vamos a ser también laboratorio de biotecnología del mundo. Vamos a ser la ferretería, pensando en los fierros que nuestro sistema de investigación y desarrollo pueda desarrollar para distintas cuestiones. Vamos a ser también desarrolladores de software. Vamos a ser también, ¿por qué no?, especialistas en cuestiones textiles.
en bioproductos, pensando en lo que es la bioeconomía y todo lo que la bioeconomía nos puede otorgar. Nuestra visión es claramente ser mucho más que el supermercado. Vamos a hacer un shopping, un mall, donde tenemos todos los rubros, porque tenemos con qué, tenemos el conocimiento y el know-how como para poder exportarlo. Discutimos un poco si la mejor manera de presentar esto era cómo aporta la agricultura al supermercado del mundo, si alimentamos el mundo, si lo abastecemos. Nosotros creemos que es todo junto, ¿no? Que el desafío que tenemos es grande y que con esta idea del supermercado del mundo, como decía Nacho, seguramente se basa en los alimentos, pero los excede. Tenemos mucho valor por capturar ahí y desarrollo para el país. Estamos parados en una base excepcional de recursos naturales y de recursos humanos. Creo que eso es lo que nos posiciona y nos obliga y nos permanentemente nos obliga a pensarnos cada vez mejor y cada vez mejorar en cómo presentarlo. Eso es un desafío enorme y permanentemente en estas condiciones que Argentina nos presenta, nos pone a nosotros que somos estamos en una función de coordinación concretamente en el desafío de interactuar permanentemente en esa filmina que veíamos cómo interactuamos con los demás instituciones y privados y públicas, nos compromete todos los días a seguir imaginándonos escenarios nuevos. Este es un desafío que nosotros lo tomamos con mucha alegría y con una responsabilidad gigante y nos motiva claramente a seguir avanzando. Bueno, nada más, muchas gracias.